tardes. Vamos a seguir con la tercera exposición de esta tarde. Corre a cargo de Sara Gómez. Sara, buenas tardes. Hola. ¿Qué? ¿Estás preparada? Sí. Pues Sara, todo tuyo. Cuando quieras. Buenas tardes. Con la venia del tribunal me dispongo a difundir mi proyecto de investigación titulado Sonidos que emocionan, tutorizado por Ana María Valencia Herrera. El esquema que va a seguir la presentación es la misma que el trabajo. En primer lugar, esta presentación tiene en primer lugar la justificación, donde resalta la importancia de la música en la vida humana. De este modo, es considerada como un campo relevante en la investigación neurológica de los últimos años. Además, recientemente se han realizado diversos estudios, los cuales confirman que el cerebro de los músicos funciona de manera distinta, siendo capaces de recordar un 17% más de información verbal que el resto de la población. También resulta de gran importancia añadir que este fenómeno presenta un impacto beneficioso en el desarrollo intelectual y que además fomenta la creatividad. En la imagen situada en la parte izquierda se muestra un ejemplo de una noticia de las que frecuentemente se leen en los periódicos o vemos en los medios de comunicación sobre los efectos de la música, donde resalta cómo al escuchar música, concretamente la música clásica, ayuda a reducir la ansiedad y el dolor, o de la influencia positiva en el tratamiento de enfermedades que no tienen cura, como son el Alzheimer, el síndrome de Tourette o el Parkinson, entre otras. En base a su importancia, se plantea el siguiente problema de investigación. ¿Tiene incidencia la música en el desarrollo cognitivo emocional humano? El presente estudio comenzó con el planteamiento de un objetivo general que abarcara el tema y que respondiera al problema de la investigación. Estudiar los resultados de las investigaciones científicas sobre los efectos causados por la música son extrapolables en un entorno determinado, el cual fue glosado en 3 objetivos específicos. El primero de ellos fue estudiar si existe suficiente literatura científica que demuestre la capacidad de la música en el desarrollo de las capacidades humanas. Con ello, un segundo objetivo, el cual trataba de analizar la incidencia de la ejecución musical en el desarrollo de las emociones, en una muestra formada por oyentes y músicos. Y un tercer y un último objetivo, que se volvía a analizar si eran compatibles los datos procedentes de nuestra investigación con la literatura científica, respecto a la influencia de la música en las emociones y en el desarrollo personal. En segundo lugar, nos encontramos con el marco teórico. La música ha estado siempre presente en la vida del ser humano. Según García 2008, en la antigua Grecia, la música constituía una parte importante de la educación, ya que, como bien especifica la teoría de Letos, cultivaba el espíritu influyendo en el estado de ánimo de las personas. La voz musique era una vibración del arte musical. Este arte llevaba a cabo tanto la práctica como la teoría de la música, al mismo tiempo que permitía la habilidad de interpretar ritmos y el proceso de ejecución. Además, esta palabra era dotada de 3 significados complementarios, que significaba la ciencia de los sonidos y de los ritmos, el arte de cantar y el arte de producir sonidos y ritmos. Tanto nuestra cultura como nuestra civilización están estrechamente unidos a la música. Así, Hormigos 2008 señala que la necesidad de crear y de interpretar música es el rasgo más misterioso y admirable de la humanidad. Los griegos descubrieron los modos musicales, que estos fueron el dórico, el lidio, el frigio, el mesolítico, el eolio y el locrio, el cual cada uno de ellos producía una emoción completamente distinta. La música ha sido empleada a la hora de comunicar sentimientos y emociones. Esto se puede comprobar en obras como El coro Nabucco y la Polonesa heroica, donde en ambas reivindican el sentimiento de libertad. Tal y como se ha mencionado en el apartado de justificación, la música se encuentra estrechamente relacionada con la neurología. Esto llegó a conocerse gracias a la publicación de Neurología de la música, publicada en el año 1977 por Christensen y Henson. Este libro ha dado lugar a investigaciones posteriores entre la música y el cerebro. Afirmaciones como la de Tau 2010, quien
sostiene que las relaciones entre la música y la neurología han quedado establecidas en 3 grandes campos: en el funcionamiento cerebral durante la audición y la ejecución de la música, la relación entre la música y las capacidades del cerebro y las capacidades curativas, tanto en deficiencias o trastornos intelectuales como psicológicos y psiquiátricos. Además, Coelho, de este mismo año, proclamó que la música era capaz de evocar fuertes emociones afectando el estado de ánimo de los individuos. Esto se reflejaba en escáner, en el que se observaba que la música provocaba emociones que pueden cambiar actividad en todas las estructuras cerebrales, tanto límbicas como paralímbicas. Y si se diera la posibilidad de comprender mejor esas emociones, se puede llegar a utilizar la música como terapia, haciendo un uso más efectivo de esta y de sus emociones evocadas, que pueden ser tanto positivas como negativas. En tercer lugar, nos centramos en la metodología, la cual se ha dividido en 4 fases. Para dar respuesta a los objetivos mencionados anteriormente, se llevó a cabo una investigación con un alcance correlacional, ya que se desea conocer el grado de relación entre 2 variables, con un enfoque cualitativo y un método mixto de recogida de datos, al emplearse instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos. De este modo, se empleó el método de triangulación. De manera general, el proceso de la presente investigación se ha dividido en 4 fases. En la fase preparatoria se diseñó el proyecto de la investigación, es decir, se configuró un esquema del objeto de estudio con cada una de las partes que se iban a estudiar. Posteriormente, se comenzó a realizar una revisión de artículos científicos entre principios de diciembre de 2019 y marzo de 2020. Gracias a esto, se pudo elaborar el marco teórico, que compone una gran parte del trabajo y que aporta los conocimientos fundamentales de esta investigación. En segundo lugar, se presenta el trabajo de campo, donde se aplicaron los instrumentos. A continuación, se desarrolló la fase analítica, que consistió en analizar los datos recogidos de los 2 instrumentos para poder fijar los resultados obtenidos y examinar si tenían relación con los objetivos marcados en un principio, empleando así el método de triangulación. Una vez analizados los datos, se establecieron las conclusiones de la investigación, que condujeron a la respuesta del trabajo. En la fase final, se volvió a revisar los trabajos y se realizó una revisión bibliográfica de ellos. Por último, se terminó el proceso de investigación. Dicha investigación cuenta con 2 instrumentos, siendo el primero de ellos el cuestionario, el cual se clasificó en 2 cuestiones. Cuestiones acerca de las emociones de la música y cuestiones sobre las experiencias que han tenido respecto a la misma. El cuestionario fue lanzado el 17 de octubre de 2020 tras haber elaborado un pretest formado por una muestra pequeña, para comprobar si la encuesta poseía cierta fiabilidad para ser exportada. Este proceso tuvo lugar durante el 12 y el 15 de este mismo mes y fue enviada vía WhatsApp. Se consiguió así una muestra de 43 participantes de nacionalidad española. Esta muestra estuvo integrada por 17 músicos y 26 no músicos, y 25 estudiantes de segundo de bachillerato y 16 estudiantes de segundo de la ESO. Para la realización del cuestionario era necesario la escucha previa de 6 archivos musicales. Seguidamente se aplicó el segundo instrumento, el análisis documental. Para ello se recogió información procedente de la literatura científica, asimismo de revistas prestigiosas como Nature, Brain o Science. Estos documentos cumplían un requisito de que todos ellos fueron publicados en el periodo de tiempo comprendido entre el año 2000 y el año 2020. No obstante, la parte más compleja de esta investigación son las etapas experimentales. En la etapa 1, comprendida entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, se prepararon una serie de recursos. Es decir, los artículos de carácter científico se seleccionaron y se clasificaron según por temas para el análisis documental, y después de ello se comenzó a desarrollar la metodología. En la etapa 2 se elaboró un cuestionario capaz de responder a las emociones emotivas causadas por la música, apoyada de unos archivos MIDI que tenían que ser escuchados antes de realizar la encuesta. Posteriormente, se aplicó el cuestionario a alumnos de segundo de la ESO y segundo de bachillerato de investigación del IEL Los Albares, al mismo tiempo de que a integrantes que eran músicos y oyentes.
El análisis del cuestionario fue eficaz, ya que se elaboraron tablas y gráficos en los que se reflejaban las respuestas de los encuestados. Al mismo tiempo, se recogió la información obtenida del análisis documental y se triangularon los datos proporcionados por la encuesta. Este proceso tuvo lugar durante octubre y diciembre del año 2020. Por último, en la etapa 3, se obtuvieron las conclusiones, donde se observaron si se habían conseguido los objetivos marcados de esta investigación, tras llevar a cabo la discusión entre las distintas teorías neuropsicológicas sobre el tema. Se realizó durante enero y febrero de 2021. Antes de comenzar con el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta, este es un ejemplo de una notación musical que los integrantes de la encuesta tenían que escuchar antes de realizarla. El principal sentimiento que genera es la relajación. Observando los resultados obtenidos de este primer cuestionario, se puede comprobar que el sentimiento que produce la música en los estudiantes de segundo de la ESO es la relajación, con un 40%. Al mismo tiempo que al subgrupo formado por adultos, el principal sentimiento que le genera es la opción todos, haciendo referencia a todos los sentimientos que aparecen en el gráfico. En la figura 2 se observa que entre ambos grupos no existe una gran diferencia en cuanto a las variaciones del estado anímico al escuchar música. Ambos coinciden con la opción todas, haciendo referencia al conjunto de situaciones que aparecen en el gráfico. En cuanto a la figura 3, se reflejan las respuestas proporcionadas por los alumnos de segundo de la ESO y alumnos de segundo de bachillerato, donde se preguntó que contaran una experiencia que hubieran tenido en su estado anímico al escuchar música. Esta pregunta estaba relacionada con una pregunta cerrada, que se preguntaba que si creían que la música era capaz de cambiar nuestro estado emocional. Así se ha obtenido casi un 26% de los adultos la opción me ha motivado. En relación con los alumnos de segundo de la ESO, también les ha motivado un 17% de ellos, pero un 8% de ellos afirma que les ha producido tensión. En cuanto al siguiente gráfico, se reflejan las respuestas proporcionadas por el subgrupo de músicos y no músicos, donde se muestra que el 60% de los músicos han seleccionado la preferencia sí, un poco. En cuanto a los no músicos, 2/5 afirman que sí, mucho más. En cambio, solo un 11,55% de este grupo han obtenido la opción no nada. A continuación, se muestra que el 86% de nuestros encuestados creen que la música tiene una gran capacidad de alterar nuestras emociones y con ello nuestro estado anímico. No obstante, un 14% afirma que depende, ya sea de la situación en la que se encuentre o del día. En cuanto a la figura 6, donde se refleja la frecuencia con la que se escucha música, el 91% de los integrantes de la encuesta afirman que sí, que la música que escuchan música con frecuencia, independientemente de la hora que sea del día, ya que forma parte de su vida diaria. Por último, y como broche final a los resultados obtenidos de este primer cuestionario, resalta la importancia de la música en nuestras vidas, donde casi 3/4 partes de las respuestas fueron del tipo sería una vida triste y aburrida. Además, un 28% afirma que sería una vida con menos sentimientos y emociones. En cuanto al análisis documental, tal y como se ha mencionado anteriormente, todos los artículos recogidos tratan sobre la neurología y la psicología de la música. El material que requiere la aplicación de este instrumento se ha clasificado en 20 revistas, 17 libros y 23 artículos, correspondiéndose con la literatura científica. Una vez aplicados ambos instrumentos, se empleó el método de triangulación. Esta correlación se ha basado en establecer las relaciones, coincidencias y complementariedades entre nuestra investigación y la información procedente del análisis de los documentos y la bibliografía sobre este tema, seleccionada según la relevancia por el número de citas.
El objetivo es dotar de una mayor fiabilidad al estudio. Esta triangulación cuenta con 3 bloques. El bloque A, donde aparecen las respuestas proporcionadas en la encuesta por músicos y no músicos, donde Gad et al. Del año 2005 sostiene que el cerebro de los músicos es diferente, ya que se encuentra estructurado morfológicamente de manera completamente distinta. En cuanto al segundo bloque, el bloque B, donde aparecen las diferencias apreciadas según el rango de edad, donde la literatura científica proporcionada por Baylor y Gillett del año 2013 asegura la diferencia para interpretar música, ya que se ha reflejado que la música que los integrantes de nuestra encuesta, varía a la hora de su interpretación según el rango de edad y además tiene la educación una importancia muy elevada. Y por último, el bloque C, donde se observa que la importancia de la música en nuestra rutina es muy importante, tal y como el estudio llevado a cabo por el neurólogo Sack 2006 lo asegura. Por último, llegamos a las conclusiones, donde debemos dar respuesta a los objetivos específicos mencionados anteriormente. En primer lugar, se llegó a la conclusión de que aproximadamente existen 276.000 artículos sobre música y emociones y 20.000 artículos de música y neurología, por lo que se estableció que sí existía suficiente literatura científica que demostrara la capacidad de la música en el desarrollo de las capacidades humanas. Con ello, un segundo objetivo, que tras analizar la incidencia de la ejecución y la audición musical en el desarrollo de las emociones en una muestra formada por oyentes y músicos, se concluyó que el cerebro de los músicos es distinto al resto de los oyentes, ya que tienen mayor afinidad a la hora de interpretar ritmos más rápidos, y que además la percepción de la música varía con la edad y la educación. Los resultados procedentes de nuestra investigación con la literatura científica respecto a la influencia de la música en las emociones y en el desarrollo personal, se concluyó que la música es considerada imprescindible para la sociedad y para la vida y que la música condiciona e incide las emociones, por lo que representa un medio educativo y terapéutico. Estas son las referencias a las que más se han recurrido durante el proceso de este estudio. Y antes de acabar con mi presentación, me gustaría agradecer a mi tutora, Ana María Valencia Herrera, por estos 2 años, por haberme apoyado siempre, por todo lo que hemos trabajado juntas y por todo lo que me ha enseñado. A Pedro, por enseñarme todo lo que sé de investigación, por haber estado siempre disponible cuando he tenido dudas, y por haber siempre escuchado y aconsejarme de la mejor manera. Al Instituto Ayelos Álvarez y a todos los profesores por darnos la oportunidad de cursar esta modalidad de bachillerato, y por último a mis padres por confiar siempre en mí y por quererme cada día de manera incondicional y por inculcarme todos mis valores. Y con esto quedo a disposición del tribunal. Muy bien, muchas gracias, Sara, por tu exposición tan interesante, un tema muy interesante. Seguís en los mismos temas de enorme actualidad, especialmente en la neurología, que estos últimos años ha avanzado muchísimo, ha tenido un gran desarrollo. Así que te felicito, enhorabuena a ti y, por supuesto, a tu tutora Ana María Valencia. Muchas felicidades, a la que le doy paso para que comente tu trabajo. Hola a todas y a todos. Bueno, estamos en una feliz tarde musical, de las que yo espero que haya muchas en el bachillerato de investigación y que otra gente siga la estela que hemos iniciado nosotros. Y bueno, la música es la combinación perfecta de razón y de emoción. La razón la ha puesto Sara, luego yo pondré algo de emoción también con Patricia. El trabajo de Sara es un trabajo como ella misma, en el sentido impecable, estructurado, acotado al máximo, racional, organizado, medido, muy trabajado, incluso cuando se nos presentó a las dos el reto de que ninguna de las dos habíamos hecho en toda nuestra vida una encuesta, y fue ella la que me tranquilizó, me dijo, no te preocupes, ya la haré. Pedro ahí echó una mano y Sara sola tuvo que lidiar con lo de la encuesta. Sara como alumna es una alumna modelo, y todos los que le hemos dado clase lo sabemos. Trabaja más allá del trabajo
y no solamente te enteras que está en clase cuando lees su examen y eso siempre un examen de sobresaliente. Eso con respecto al trabajo. Y con respecto a la parte que a ella más le ha interesado del trabajo, creo yo, y que hemos descubierto juntas, por una parte sobre la que habíamos leído menos, que es la capacidad terapéutica de la música, su capacidad para curar. Y ahora voy con la segunda parte. Para curar en tiempos que han sido muy difíciles, han sido mucho difíciles para todo el mundo, para algunos adultos más, pues voy a la otra parte del trabajo de investigación o de los trabajos de investigación que aportan mucho a los alumnos, pero también aportan mucho a los profesores. Días duros, días difíciles, y Sara siempre ha sido como Debussy. No es Shostakovich, no es Mozart, pero es Debussy. Profunda, aunque parece sencilla, es muy sencilla, pero esa sencillez oculta mucha profundidad, siempre elegante, siempre sonriente, siempre cariñosa, siempre amable. Es como la música, la cara amable de un mundo muy duro. Entonces, para mí ha sido maravilloso en tiempos tan crudos tener a Sara. Así que, Sara, gracias y felicidades de todo corazón. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Está claro que Ana ha puesto la emoción, ¿eh? Muchísimas felicidades tanto a Sara como a nuestra compañera Ana Valencia por el excelente trabajo que habéis mostrado esta tarde aquí en este congreso de investigación. Sara, yo quería hacerte una pregunta que me genera una curiosidad, que es ¿qué te motivó, ¿no? ¿Qué te inspiró a la hora de tratar este tema? ¿Es producto de una experiencia personal o de tus estudios, qué piensas, estudios posteriores, ¿no? O pedagogía, música, psicología, no lo sé? Bueno, el hecho de vivir en un ambiente rodeado de músicos fue lo que me condució a tener un interés especial por el tema. Además, el hecho de leer noticias de la actualidad donde decían que la música tiene una gran capacidad como terapia en los enfermos, por ejemplo, del Alzheimer, como al ponerle música recuperar la emoción, además de que desarrolla en la inteligencia, tiene un gran impacto, según dicen. Y nada, y que también que la música forma una parte muy importante de nuestras vidas. Yo creo que aquí todos escuchamos música de manera muy habitual. Y eso. Muchísimas gracias, Ana, ¿eh? Le cedo el turno ahora a Pilar. Hola, Sara. Enhorabuena por la presentación, ha sido muy bonita, me ha encantado. Y bueno, yo quería hacerte una pregunta con respecto a lo que ha dicho tu tutora, Ana Valencia, lo de los días difíciles. Me gustaría que me comentaras si has tenido dificultades a la hora de realizar tu trabajo por el tema de la pandemia, que imagino que sí. Pero bueno, que me cuentes un poquito más si has tenido problemas a la hora de recopilar datos, de las entrevistas, de las encuestas. Yo creo que la principal dificultad o la limitación que nos ha puesto la pandemia ha sido que nosotras al principio queríamos hacer la encuesta de manera simultánea en una clase con los participantes para comprobar los efectos que le causaban al cambiar los archivos musicales, que uno producía emoción, otro tristeza, para ver las caras, por decirlo así, sus experiencias, que me la contaran de manera más personal. Yo creo que esa ha sido la principal limitación, la de no poderla haber hecho presencial debido a la crisis sanitaria. Muy bien, muchas gracias. Maite, es tu turno. Bueno, hola. Mis felicitaciones a Sara y a su tutora Ana. Y bueno, ¿qué voy a decir del poder de la música? La música nos ha acompañado desde nuestra prehistoria hasta nuestros días. Y yo te voy a hacer la pregunta relacionada con nuestros días. Sobre todo en el confinamiento que tuvimos por COVID-19, ¿qué importancia ha tenido la música en ese tiempo vivido?
pues ante la situación en la que nos encontrábamos, que era una situación totalmente distinta y completamente nueva para todos nosotros, ante la incertidumbre con la que vivíamos y con la que desgraciadamente la actualidad aún está presente, para todas aquellas personas en las que yo creo que se encontraron muy solas, como todos, y muy tristes, muchos de ellos recurrieron a la música como una vía de escape para refugiarse en ella, porque así, de esa manera, yo considero que se olvidaban de la situación en la que estábamos viviendo tan cruda. Y por ello fue cuando, como veíamos en la televisión o en los medios de comunicación, que con la canción de Resistiré empezaron a realizar un montón de versiones distintas, con distintos instrumentos, ya que la gente empezó a comunicarse por los balcones y de todo con esa canción. Y entonces yo creo que mi respuesta sería esa, que fue utilizada como una terapia ante esta situación tan caótica. Bueno, pues Sara, muchísimas gracias y de nuevo mis felicitaciones de todos, tanto a ti como a tu tutora, Ana María, por el excelente trabajo. Muchísimas gracias.